Bueno, buenas noches. Vamos a hacer la primera parte del CRUD en JSP. Lo vamos a dividir en dos partes. Sería como lo ideal, dividirlo en dos partes. Entonces vamos a comenzar. Recordemos, inicio, nuevo proyecto, Java Web Application, ¿sí? Vamos a colocar acá entonces mi tienda, ¿sí? Así se va a llamar el proyecto. Vamos a utilizar cualquiera de los servidores que nos presentan. Es importante que si usted tiene, por ejemplo, eh, el Oracle, diferentes servidores en su computadora, pues tenga presente con qué lo va a trabajar. Vamos a trabajar con el Glassfish, que es con el que normalmente ustedes trabajan, y le damos finalizar. Para eso, lo primero que voy a hacer es verificar que acá este puerto no esté ocupado, ¿sí? En este caso parece ser que no está ocupado. Vamos a mirar por acá el Tomcat, por ejemplo, no está ocupado, y el Apache está corriendo por el puerto 80 normal. Sí, perfecto. Y miremos aquí localhost, que escribí mal ahorita, localhost 2.8080. Verifiquemos. En este caso entonces el que lo tiene utilizado es el Oracle. Entonces vamos a ir a apagar el Oracle. Por acá está, detener el servicio de Oracle, ¿sí? Para evitar que ahorita nos vaya a generar algún tipo de problemas con el sistema. Listo, entonces ya está. Vamos a eliminar este index. Vamos a crear un index de JSP y vamos a aprovechar para probar de una vez que el proceso de el Glassfish funcione. Nos vamos para acá, miramos los servidores, el Glassfish lo arrancamos. Si todo marcha bien, él debe arrancar. Al parecer no va a sacar ningún tipo de dificultad para trabajarlo. Bueno, esperamos que él ahí haga lo suyo. Mientras tanto, nosotros nos venimos para acá, para el web page. Vamos a crear las carpetas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar CSS. Vamos a utilizar vamos a utilizar por acá el JS, y vamos a utilizar por acá lo que sería imágenes, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar por acá, el Glassfish está corriendo, perfecto. Listo, entonces ya tenemos lo que necesitamos trabajar, ¿sí? Vamos a generar entonces toda la estructura de carpetas que vamos a trabajar. Aquí en el source package vamos a darle nuevo package. Vamos a generar uno para modelo, ¿sí? Y vamos a generar otro que lo vamos a llamar servlet, que son los controladores de el Java, ¿cierto? Entonces ahí tenemos servlet y modelo. Ya tenemos más o menos el encarpetado. Recuerden que vamos a trabajar para ahorrarnos pues como el tiempo.
vamos a trabajar con el Bootstrap. Yo por acá tengo las carpeticas del Bootstrap. Este es el del Bootstrap. Aquí está. Todos estos son los CSS. Yo los puedo copiar directamente acá. O si a usted se le presenta alguna dificultad para esto, entonces sencillamente se viene acá a donde está NetBeans Project. Entonces aquí buscamos el proyecto Mi Tienda y vamos a darle aquí donde dice web y aquí vamos a encontrar lo que nosotros hemos creado. Entonces pegamos ahí y ya acá enseguida nos va a aparecer. Recordemos que él nos va a botar siempre un error acá porque es un error más sintáxico pues que cualquier cosa, pero es muy importante pues solucionarlo. Le damos acá para que él simplemente solucione esa dificultad sintáxica que tiene con el Bootstrap, ¿sí? Esperamos que aquí en el punto min también pase. Aquí ya por ejemplo ya terminó, ¿sí? Miren que aquí ya nos sale el error y aquí tenemos que esperar que le aparezca y le escogemos la segunda opción hasta el archivo que dice filtrador, el par sin error, es un error sintáxico que se presenta, ¿sí? Miren que aquí ya nos sale, entonces podemos guardar y podemos cerrar, ¿cierto? Ya no nos sale el error. Lo mismo podemos hacer en tal caso con los JS si los hubiéramos pasado, perdón, así que traerlo de donde veníamos del Bootstrap, ¿sí? Por acá, que traerlo también y acá. Los JS son estos, ¿sí? Y nos venimos para acá, Project, Mi Tienda, Web y JS. Listo, ya pegamos todo. Aquí ya nos sale también el Bootstrap, ¿sí? Entonces, para verificar que todo esté correcto, pues entonces le vamos a dar una inicializadita a esto de primerazo para comprobar que todo esté corriendo de la forma que es. Escogemos el navegador y lo corremos la primera vez. Recordemos que la primera vez siempre es un poco lento en correr, pero nos debe de funcionar sin ningún tipo de dificultades. Listo, ahí está, Hello World, está localhost 8080 Mi Tienda, todo está funcionando perfectamente. Entonces vamos a comenzar a trabajar en lo que necesitamos. La idea es que el sitio eventualmente tenga la capacidad de ser responsive. Entonces obviamente vamos a ir al Bootstrap y vamos a empezar a mirar cuáles son las características que él nos presenta, ¿cierto? Él aquí nos presenta, por ejemplo, una plantilla de inicio. Usted puede copiar esta plantilla sin ningún tipo de problema, venirse para acá, desde acá hasta acá, sin miedo. Bueno, venga, miremos una cosita primero. Él tiene el doctype, entonces desde acá, sin susto, usted simplemente la puede copiar acá, ¿cierto? Él está haciendo referencia a las librerías desde los CDN, que son las conexiones, digámoslo, en web. Lo que nosotros vamos a hacer es que esto sí lo vamos a modificar, ¿sí? Esto sí lo vamos a trabajar localmente, ¿sí? Solo tenemos en el CSS y el archivo es el bootstrap.css. Bootstrap.css. Todo esto lo podemos quitar porque esto es un token que se nos genera cuando viene desde por allá, ¿cierto? Entonces esta
y esta también. Yo acostumbro a linkear las dos, la otra es el grid, ¿sí? Listo. Acá esta primera la dejamos, ¿cierto? Esta sí la dejamos. Aunque nosotros vamos a utilizar una librería de jQuery propia, entonces la podemos agregar ahí enseguida. Ya el popper debe estar, si no está aquí, ese sí lo podemos dejar en el JS. Miremos por acá, por ejemplo, mire que el popper no está, ese lo podemos dejar. Y la del bootstrap, que ya es la bootstrap normal, es así, la ponemos JS bootstrap.js. Damos el token de seguridad, ¿sí? Todo esto y lo dejamos sencillo. Listo. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, recuerden que yo ya se las había entregado, esta librería de web, esta librería de jQuery es la que vamos a utilizar en este caso para utilizarla de forma local. La vamos a poner ahí. Listo. Vamos a de una vez también a colocar el MySQL Connector, que ustedes ya también lo tienen. Coloquémoslo por acá. ¿Sí? Listo. Y entonces nos vamos a ir por acá a las librerías y le vamos a dar a agregar jar folder y vamos a agregar entonces el MySQL Connector, ¿sí? Abrir, y aquí ya tendríamos importado el MySQL Connector para trabajar la conexión con MySQL. Listo, recordemos que este ejemplo lo vamos a hacer con MySQL. Entonces ya tenemos como todo el proceso, el encarpetadito. Copiamos la estructura desde el Bootstrap para ahorrarnos pues como la escritura pues, de algunas etiquetas, ¿no? Porque tampoco es que hayamos ahorrado demasiado que escribir. Recordemos que este va a ser el formulario de inicio, entonces vamos a ir a copiarnos el formulario. Tenemos por acá formulario, entonces aquí tenemos el formulario de inicio, ¿sí? Mire que él empieza desde el form, entonces lo que quiere decir que nosotros deberíamos de generar acá los div pertinentes, ¿sí? Este es con container, ¿sí? Lo cerramos. Este sería el div class row, ¿sí? Cerramos. Y este sería el div class, entonces sería call 12, call sm 12, sería 12, y call md. Entonces ya vamos a trabajar un md de, pongámoslo de 3, y un call xl también de 3, ¿sí? Lo cerramos y este lo vamos a utilizar 3 veces, pero aquí vamos a cambiar a 6 y 6, ¿cierto? Aquí vamos a crear el formulario. Entonces ahora sí nos venimos para acá, copiamos y nos traemos la información, ¿cierto? Está el formulario, un email address. Nosotros vamos a trabajar con un usuario, no un correo. Entonces le vamos a decir usuario, ¿sí?
esta small se lo vamos a quitar, eso de que nunca compartiremos la información pues no es del todo cierto. Y aquí ingrese usuario en el placeholder, ¿cierto? Pues recordemos que esto es un poco pues de carpintería realmente, ¿sí? Un poco de carpintería. Listo, vámonos por acá, ahí ya tenemos el password, tenemos por acá un check me out que se lo vamos a eliminar también, y tenemos el submit con un btn primary que le vamos a decir acá ingresar. Listo, acá al form le vamos a agregar el método, vamos a trabajar por el método post, vamos a agregarle un action, vamos a agregarle un ID, vamos a agregarle un name, muy importantes en el formulario. Listo, en este momento si yo actualizo la página que ya había cargado, pues me tiene que estar presentando esto, ¿sí? Usuario, ingrese, password, ¿cierto? Vamos a darle aquí un pequeño BR para que él me genere una separación desde allá. Vamos a darle aquí un H1, no muy elegante, pero en este caso funcional. Inicio de sesión, inicio de sesión. Listo, como para que no nos quede tan pegado el tema acá. Este H1 vamos a ponerle class text center, ¿sí? Para que él nos ubique aquí en la mitad. Listo, ahí ya tendríamos pues como el inicio de sesión muy básico. No vamos a de pronto a gastarle mucho tiempo con respecto al diseño, ya eso es un tema muy personal de cada uno. Aquí vamos a ponerle mi tienda, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos lo que es el formulario. Entonces por acá nosotros nos vamos a ir a lo que es el localhost, a la parte de phpMyAdmin, en este sentido, para que veamos cuál es la base de datos con la que nos vamos a conectar y comencemos a crear entonces la clase para la conexión, ¿cierto? Listo, entonces nos vamos a ir por acá. En este caso, mira que yo no tengo esa base de datos, entonces le digo nueva. Vamos a poner acá mi tienda, cotejamiento, vamos a decir que es UTF-8, UTF-8 Spanish, CII, entonces le doy crear, listo. Vamos a crear entonces la tabla, vamos a decirle acá sí, create table, entonces le vamos a decir usuarios, ¿sí? Vamos a ponerle aquí el usuario ID, en mi caso va a ser un string, que aquí sería un varchar de 15, obviamente not null, va a tener un nombre, también un varchar, este sí de 35, va a tener el usuario varchar de 45, not null, y vamos a tener clave varchar de
45. En este caso, yo voy a hacer por acá algo adicional que debía haber hecho antes. Voy a copiarme esto para no perder lo que acabo de escribir. Debo de crear primero, créate table roles, ¿sí? Es la primera que debía haber creado. Entonces le voy a decir ID del role, es un entero, es un auto increment, y le voy a decir acá el rol, ¿cierto? El rol va a ser un bar chart, ¿sí? Va a ser un bar chart. Este puede ser de 35, ¿cierto? Y por acá le digo constraint pk role primary key, y le digo que es el ID del role, ¿cierto? Entonces acá colocamos la coma y listo. Entonces ya creamos la tabla, y luego acá verificamos si debemos aceptar. Aquí ya está creada. Nos vamos a la tienda SQL y continuamos como veníamos. ID usuario, nombre, el usuario, la clave y el ID del rol, que es un entero, ¿cierto? Entonces le voy a decir por acá que va a tener un primary key, un constraint de primary key, usuarios, donde la primary key va a ser usuario ID, ¿sí? Y también voy a tener un constraint que va a ser un foreign key entre user y role, que va a ser la foreign key ID role reference roles, y aquí ID del rol. Listo. Entonces con esto, correcto, venimos acá, vamos a mirar acá que esas dos quedaron relacionaditas ahí para poder tener el inicio de sesión completo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a trabajar en este sentido para crear entonces la primera parte del ejercicio. Listo, vamos entonces a crear vamos a crear un tico que este mouse está como desconectando. Listo. Entonces vamos a empezar con la parte de la programación. Ya tenemos la base de datos, ¿sí?
por acá más adelante la podemos mirar cuando conectemos bien los procesos por acá, ¿sí? La base de datos. Si yo le digo new connection, puedo hacer conexión con la base de datos, o si quiero registrar el que ya tengo en este momento, por ejemplo, ¿sí? Es el MySQL, y aquí me deben aparecer las bases de datos si yo lo inicio, ¿sí? En este caso él me va a pedir estos elementos que no los voy a llenar, pues porque obviamente no es el objetivo en este momento. Listo, tenemos ya entonces acá funcionando el elemento. Ya aquí se cambió a mi tienda, ya tenemos la base de datos creada. Entonces vámonos por acá a los source package, modelo, le vamos a decir new java class y vamos a crear la clase para los datos, el acceso a los datos, ¿cierto? Le vamos a dar finalizar. Aquí tenemos public class datos, ¿sí? Del package modelo, y vamos a comenzar entonces a trabajar. Vamos a crear por acá la conexión, ¿sí? Con la variable con la que nos vamos a conectar. La vamos a declarar de tipo privado, ¿sí? Le vamos a decir connection. Entonces le vamos a decir aquí connection, muy importante que escojamos java.sql, no importa que vayamos a utilizar MySQL, porque el SQL es el lenguaje, ¿sí? Es el estándar, entonces nos permite con mayor facilidad cambiar de un manejador de base de datos a otro. Listo, entonces creamos la conexión, vamos a crear aquí un constructor public datos, ¿sí? Y vamos a comenzar a generar la cadena de conexión, ¿cierto? Entonces le vamos a decir así class punto for name, que él nos da ahí lo que necesitamos. Entonces me dice que el nombre de la clase, entonces el nombre de la clase debe ser exactamente igual a como está acá, ¿cierto? Entonces com.mysql.jdbc, ¿cierto? Entonces si usted quiere puede hacer esto, ¿sí? Se viene por acá, pega punto driver, ¿cierto? Ese es el class for name que vamos a trabajar. Él aquí me dice que como vas a empezar a trabajar con conexión, que lo ideal sería que hicieras el elemento en un try catch. Entonces de una vez se lo agregamos, ¿sí? Luego le vamos a declarar una variable string que diga db, le vamos a decir que sea igual a, entonces abrimos comillas y le voy a decir, yo les amplío esto un poquito a ver, para que no tengan problemas de visión. Le voy a decir jdbc, bueno, que hacéis por acá, jdbc, ¿sí? Le voy a decir dos puntos mysql, ¿sí? Dos puntos // localhost. Recuerden que si por alguna razón usted cambió el puerto por defecto del MySQL, que es el 3306, aquí debe agregar el puerto, ¿cierto? Tal caso de que usted lo gane. Aquí la base de datos se llama mi tienda, ¿cierto? Correcto, mi tienda se llama, aquí está mi tienda, ¿cierto? Entonces coloquémoslo, mi tienda, listo. Ya tenemos aquí el proceso para empezar a conectarnos. Entonces acá le vamos a decir que entonces la conexión va a ser igual a el driver, ¿sí? Entonces recordemos utilizar el IntelliSense, que es una ayuda bastante
importante, de nuevo, vamos a escoger la librería de Java, ¿sí? Driver Manager, listo. Le voy a decir que el Driver Manager punto get connection, entonces él me va a traer automáticamente la variable que yo declaré por allá que trae la conexión, listo. Adicional, entonces le debo decir cuáles son los datos con los que se puede conectar, que son el usuario y la clave. En mi caso, el localhost mío tiene una clave. Si ustedes no tienen clave, esto queda vacío. Acá vamos a decirle que él me dice, bueno, estás trabajando ya para abrir una conexión, entonces cree otro try catch o simplemente añada la cláusula del error de conexión, más fácil, añado otro catch, ¿cierto? Para que me quede en este caso. Y luego él me va a decir, hombre, pues ¿por qué no lo haces con un multicatch mejor? Para que eso nos quede así. Entonces le digo, listo, hagámoslo con multicatch. Entonces class no for exception en caso de que no encuentre esta clase, ¿cierto? Este error viene asociado a que no encuentre esta clase. Y el SQL exception es a que este falle, ¿cierto? Mire que si yo me paro acá, en este, mire que él me selecciona acá. Y si yo me paro acá, mire que él me selecciona acá. Él me selecciona cuál es la excepción que le está manejando en ese momento. ¿Listo? Ok. Recordemos que si yo abro una conexión, siempre debo tener la forma de cómo cerrarla. ¿Sí? Principalmente en web es importantísimo cerrar las conexiones. Entonces le doy cerrar conexión. ¿Sí? Entonces vamos acá a cerrar la conexión. Listo. Entonces para cerrar la conexión simplemente le damos a cnn punto y close, ¿cierto? Pero como estoy haciendo un llamado a la conexión, él acá me va a decir que debo de encerrarlo en un try catch, ¿cierto? Entonces ahí está. Ya tenemos la clase para los datos y la clase para cerrar la conexión. Abrimos ya aquí la conexión a los datos y aquí tenemos la clase para cerrar la conexión, perdón, el método para cerrar la conexión. Listo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, por acá un método para empezar entonces a validar lo que nos va a llegar desde acá. Aquí es muy importante entonces que hagamos una modificación antes, y es que acá le debemos agregar el name, ¿cierto? Entonces este va a ser el usuario y este va a ser la clave. ¿Sí? Recordemos que con el name es que él se va a comunicar. ¿Listo? Entonces vamos a crear ese método. Vamos a crear el método que nos devuelva la validación del usuario, ¿sí? Que yo necesito. En este caso podemos hacer la validación booleana para que nos devuelva un 1 y un 0, pero vamos a efectuar de una vez la validación completa. De una vez le voy a decir que esto es un public string, ¿sí? Le voy a decir que va a ser validar usuario, ¿sí? Le voy a decir acá que entonces le va a recibir un string que es un usuario y va a recibir un string que es la clave, ¿sí? Listo. Ok. Vamos acá. Entonces le voy a decir string SQL, lo voy a hacer igual acá. Entonces le voy a decir select asterisco, no, select ID del rol, que es lo que necesito que me muestre. Select ID del rol from, ¿sí? ¿Cómo se llama la tabla? La tabla la llamamos usuarios. Usuarios where, ¿sí? Tratemos de colocar siempre las sentencias SQL en mayúscula
para diferenciarlas, donde, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué usuarios tiene usuario ID, nombre, usuario y clave. Bueno, aquí vamos a hacer algo un poco indebido, pero bueno, vamos a agregarla por el asistente. El usuario va a ser Alex101 y la clave, ¿sí? Una clave más o menos para la NASA, ¿sí? Y el ID del rol. Entonces, en este caso, estoy cometiendo de nuevo la misma equivocación. Primero debemos agregar los roles para que él nos genere la relación. Entonces le voy a decir que este va a ser el administrador y que este va a ser el invitado, ¿sí? Entonces le decimos continuar. Ya él tendría dos campos. Ahora si nos vamos a usuarios, insertar de nuevo, le damos acá, el usuario va a ser Alex101 y la clave, ¿sí? Y va a ser un usuario administrador. Listo, entonces ya tenemos un usuario. Vamos a usuario y clave con la mayúscula, entonces usuario sea igual. Entonces recuerden cómo es el proceso: comilla sencilla, comilla doble, más, y aquí le voy a entregar lo que recibí de acá, que voy a recibir por acá. Entonces le digo usuario, ¿cierto? Coma, ¿sí? Perdón, coma, y clave va a ser igual, de nuevo, sencilla, ¿sí? Enseguida partimos la línea, doble, más, y le vamos a pasar la clave. Listo, entonces vamos a partirlo acá. Listo. Entonces ya tenemos listo el proceso de la consulta a la base de datos. Listo, para ejecutar esto, entonces vamos a crear un statement. ¿Sí? Vamos a escoger acá un statement de Java SQL. ¿Sí? Le vamos a decir st, ¿sí? Y le vamos a decir que va a ser igual a cnn punto, y le vamos a decir create statement. Le vamos a crear un result set porque esto es un select. Recordemos que él sí me devuelve información. Result set, un rs, es igual al statement punto execute query el SQL. Listo. Entonces él me va a decir aquí que yo debo de generar todo esto en un bloque con try catch, ¿cierto? Ahí está. Recordemos que este es el return que él nos está pidiendo enseguida. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a validar si él encontró algún dato. Le vamos a decir sí, el result set punto next, sí, entonces significa que encontró registros. Entonces si encontró registros, le va a decir que me retorne, ¿sí? rs punto get string el ID del rol, ¿cierto? En tal caso que no, entonces le voy a decir que me retorne, ¿sí? No tiene permitido el acceso, ¿cierto? Y por acá vamos a darle otro return en caso de el error.
no autorizado, o el error que ustedes consideren que necesitan. Listo. Entonces ya tenemos el método para validar usuario. Vamos a crear el servlet. Recordemos que dentro de la teoría pues de este proceso, la vista nunca tiene contacto directo con el modelo, sino que debe tener, ¿cierto? Entonces le vamos a dar aquí validar, ¿cierto? Le vamos a colocar validar. Vamos a validar usuario. Listo. Next. Le decimos que este es el que vamos a utilizar. Y ahí está. Listo. Vamos a borrar toda esta parte de acá para poder generar el servlet como lo necesitamos. Listo. Entonces vamos a llamar a la clase datos. Vamos a crear más bien los datos, ¿sí? Es igual a new datos, ¿cierto? Entonces ahí instanciamos el objeto los datos, y por acá vamos a decir que el string de usuario es igual al request, ¿cierto? Punto get parameter, y le vamos a pasar aquí lo que pusimos por acá, ¿cierto? Aquí pusimos usuario y clave, ¿cierto? Entonces usuario y el string clave va a ser igual a request punto get parameter, y aquí le vamos a pasar clave, ¿cierto? Ok. Y entonces acá vamos a que nos muestre, que nos devuelva out print ln, así devuelve el servlet print ln, y le vamos a decir ahí entonces los datos punto, entonces por aquí ya me aparece el método que yo creé, validar usuario, y aparece que toma el usuario y que toma la clave. Listo. Entonces ahí ya tenemos el proceso, y le doy acá cerrar conexión. Entonces le doy los datos punto, llamo al método cerrar conexión. Entonces ya quedó listo el elemento. Entonces vamos a decirle por acá en el index, ¿sí? Le vamos a decir al index que vamos a agregarle una información en el action, ¿sí? Por acá el action se va a llamar validar usuario. Debe ser exactamente el mismo nombre. Si usted desea puede copiarlo para que se asegure que sea el mismo nombre. Acá en el name también, y en el ID también, ¿cierto? Validar usuario. Listo. Entonces en este caso vamos a probar qué está pasando por aquí, si no nos ha sacado ningún error. Le vamos a decir Alex, pongámosle 102 y clave cualquier cosa, ¿cierto? No guardar. Entonces me dice no tiene permitido el acceso. ¿Dónde está esto? Esto lo configuramos por acá. Mire, no tiene permitido el acceso. ¿Por qué? Porque sencillamente son los datos incorrectos, ¿cierto? Entonces, si yo le ingreso los datos correctos, ¿sí? Le digo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ¿sí? Ingresar. Entonces, el que me devolvió, tarán, tarán, me devolvió el 1.
¿cierto? Que es el ID del rol que él tiene asignado acá. Lo que quiere decir, mis queridos amigos, que efectivamente ya tenemos una conexión a la base de datos y estamos validando un usuario. Aquí en el web page, entonces vamos a generar otro JSP que va a ser el administrador, ¿sí? Finalizamos y aquí vamos a generar otro JSP que va a ser el invitado. Listo, esos dos son los elementos que vamos a trabajar. En este caso podemos simplemente copiar esto acá, ¿sí? No nos compliquemos mucho la vida. Copiamos esto acá, que son los CSS. Muy importante pegar estas dos líneas en caso de no tenerlas aquí, ¿sí? Muy importante. Y pues simplemente llamamos por acá, por aquí debajo. Listo. Acá vamos a llamar a la librería que vamos a trabajar. Vamos a llamarla por acá, ¿sí? El script rc listo, y se llama jQuery.min.js. Es la librería que vamos a trabajar. Aquí le vamos a decir entonces this is the view of administrator, ¿sí? Y toda esta estructura completica desde el HTML la pegamos en invitado, simplemente cambiamos acá, invitado. Listo, entonces vamos a trabajar en esta parte para crear el redireccionamiento con el JavaScript. En este caso vamos a utilizar jQuery, ¿sí? jQuery, y vamos a utilizar un poquito de Ajax para la recepción de los datos. Listo, entonces vamos por acá a trabajar lo que es el proceso de el JavaScript y el Ajax. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a procurar que me redireccione hacia donde yo necesito, ¿cierto? Entonces le voy a decir aquí document, abro paréntesis, document, ¿sí? Le voy a decir punto ready y voy a crear una función, ¿sí? Una función, y abro y cierro las llaves, ¿sí? Entonces, de una vez, para que quede todo listo, vamos de nuevo por acá, vamos a decirle acá, entre comillas, numeral, ¿sí? Validar usuario, punto submit, ¿sí? Y vamos a crearle
dentro una función, ¿cierto? Entonces una función y creamos aquí el espacio necesario. Listo. Ahora aquí vamos a decir que con el método post, ¿sí? Vamos entonces a traer de validar, vamos a pegarlo para evitar escribirlo mal, validar usuario, ¿sí? Recordemos que es el nombre que le puse por acá al servlet también, validar usuario. Entonces le voy a dar por aquí coma, le voy a decir de nuevo el ID, validar usuario, ¿sí? Punto serialize, ¿sí? Y aquí él me dice encode the set of form element as string, ¿sí? O sea, cómo me va a traer los datos, ¿sí? Y aquí le digo coma, function, ¿sí? Y aquí data, ¿cierto? Entonces acá creo la función y cierro acá, ¿cierto? Entonces ya me vengo para acá y le voy a decir que el rol es igual a jQuery. Recuerde que la Q tiene que ser mayúscula. El trim, mire lo que dice, aquí nos dice el IntelliSense, remove the white space from the beginning and the end of the string. Remueve los espacios en blanco desde el inicio hasta el final del string, ¿sí? Y obviamente le decimos aquí data, ¿cierto? Y listo. Entonces aquí yo le voy a decir si en este caso el rol es igual a 1. Vamos a mirar que él me va a hacer enseguida una recomendación. Cuando yo pase acá le voy a decir document, ¿sí? Document punto location punto href sea igual a la que voy a ubicar. Entonces miremos que él aquí me hace una recomendación, ¿cierto? Mírenlo. Que utilice mejor los tres, ¿cierto? Utilice mejor los tres para corregir ese posible situación que se me pueda presentar. Entonces aquí le digo administrador.jsp. Recordemos que habíamos visto que significa 1, 2 y 3 iguales, ¿cierto? Entonces acá le vamos a preguntar si no, ¿cierto? Si el rol es igual a 2, entonces le voy a decir que document.location.href sea igual a invitado.jsp, ¿cierto? Invitado.jsp. Si no, entonces por acá le vuelvo a decir si no, entonces le voy a decir un alert, ¿sí? Le voy a sacar un alert indicándole no estás registrado en, o no, más bien no está registrado, no, usuario y o clave incorrecta, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos lo necesario para que él me pueda
funcionar y me pueda validar que si el usuario que ingresa es uno u otro, pues lo valide. En este caso voy a cerrar y voy a volver a ejecutar todo el proyecto. Listo, entonces le voy a decir Ale 102, por ejemplo. Vamos a equivocarnos y le digo ingresar. Entonces no tiene permitido acceso. En este caso pareciese que todavía no nos está validando. Vamos a mirar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, tan, ingresar, no nos está validando. Vamos a revisar qué está pasando. Porque no nos está validando, ¿sí? jQuery.min.js documents, aquí está. A ver, por método post, acción validar usuario, ID, name, aquí tenemos el button type, sí, todo está correcto por acá. Vamos a verificar una cosita por acá. Vamos a validar por qué no nos está funcionando. Vamos a revisar bien de nuevo si nos tragamos alguna cosita. Es muy importante revisar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque no nos está permitiendo el funcionar o no nos está validando. Pues digamos que no nos valida el proceso de validar el rol, ¿cierto? Sabemos que nos está entregando 1, lo que quiere decir que debe de ser alguna cosita por acá que nos hace falta. Vamos a mirar de entrada, pues por aquí nos hace falta el retorno de la función return false en tal caso, ¿cierto? Vamos a mirar por acá. A ver, 101, 5, 6, 7, 8, 9, ingresar. This is a view of administrator, ¿vio? Como les dije, son detallitos muy mínimos, simplemente que recordemos que esto es una función del submit, la función del post debe tener un retorno aquí en el submit. Entonces mírenlo acá, simplemente nos hacía falta ese retorno, mírenlo acá, this is a view of administrator. Si nosotros vamos y agregamos otro usuario, vamos a insertar otro usuario, vamos a decirle acá Anastasia, ¿sí? El usuario va a ser Ana102 y la clave va a ser, ¿sí? Encriptamiento superior y va a ser un 2. ¿Listo? Entrada duplicada para la clave primaria, editar, pues claro, sí, está bien. Pulse para descartar, descártala pues, descártala, ok. Simplemente que aquí debemos colocar el usuario
es A102, pongámosle así, continuar. Listo, entonces ya tenemos acá el A102, aquí por ejemplo no lo había ni colocado ahora, ¿cierto? Listo, A102 y A101. Esto fue un error ahí que se nos escapó porque lo dejamos que pudiera quedar vacío, ¿sí? No puede pasar eso. En tal caso, eso lo podemos arreglar por acá, le damos cambiar, ¿sí? Y aquí dice nulo. Venga, yo miro aquí una cosita. Nulo no. Bueno, no, ya. Sino que era un string. Entonces lo dejó. La primera vez lo dejó vacío, pero la segunda vez ya no lo permite. Listo. Devolvámonos acá. Y vamos a escribir Ana 102 y la clave correcta. Ingresar. Entonces aquí está. This is a view of invitada. Y miremos qué pasa si yo me equivoco, ¿sí? Usuario clave incorrecta. Recordemos que nosotros podemos con el Suite Alert darle un poquitillo de mejoría a ese tema, ¿sí? Simplemente con esta línea llamamos de forma lejana y lo único que tenemos que hacer es cambiar acá por sual, ¿cierto? Es como el único cambio elemental, ¿sí? Y si yo vuelvo y ingreso los datos incorrectos, ¿sí? Él ya me presenta obviamente un modal mucho mejor presentado. Acá tenemos las opciones, mire, good job, ¿cierto? Pues a mí no me sirve el good job porque se supone que se está equivocando, pero yo puedo hacer esto, ¿cierto? Él me dice el primer mensaje, entonces vamos a personalizarlo acá, usuario y clave incorrecta, luego le digo coma, en este caso aquí debería de ser el segundo mensaje, el primer mensaje debería de ser error en datos y por último, ¿sí? En minúscula le voy a escribir warning, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo me equivoco con el usuario o con la contraseña, él me va a decir error en datos, usuario clave incorrecta, y me va a sacar aquí un signo de errorcito. Entonces le digo ok y ahí quedaría mucho más personalizado el sistema. Considero que esta primera parte la podemos dejar hasta ahí para que funcione esta validación. No, pues el sábado, dadas las circunstancias, no pudimos terminarla, entonces aquí quedaría. Mañana o ahora les trataría de subir el segundo video donde ya hagamos digamos el ejercicio de el CRUD completo. Es un placer, una feliz noche, que descansen.